hablando como mucho del tema, precisamente porque en nuestro país se ha visto bastante concurrido con muchísimas situaciones de jóvenes incluso haciendo burlas a nivel de las redes sociales, y obviamente esto es algo importante. Lo primero es que podemos definir qué es lo que es bullying. Vamos a ver qué es lo que significa esta palabra. Bueno, esta palabra es una conducta de hostigamiento, una persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro. De forma, al principio obviamente comenzó esto a describirse a nivel de las escuelas, pero ya luego vemos que esto puede ocurrir en cualquier ambiente, ya sea en el trabajo, puede existir el bullying en el hogar, y lo más grave son las consecuencias que esto genera, y sobre todo en aquellos niños cuando ya hacen la denuncia, que dicen, bueno, me está pasando esto en la escuela, que nadie les hace caso. Entonces es muy importante que las personas sepan lo que es y sobre todo las consecuencias que trae sobre nuestros hijos y nuestros niños en general. Hay que decir, doctora, que varios jóvenes se han quitado la vida por las burlas en las redes sociales. Muchos casos se han dado, ¿no? Así es, porque lo que no sabían, y para aquellos que ya tenían la información, la consecuencia más grave del bullying es que los lleva a la muerte. Pero también podemos hablar de trastornos específicos a nivel psiquiátrico, podemos evidenciar fobias sociales, podemos evidenciar trastornos depresivos, también trastornos psicóticos. En muchos casos se ha descrito niños que salen fuera de su realidad. Entonces es muy importante que los padres son aquellos que deben observar dentro de sus hogares qué está pasando con sus hijos, si hay algún tipo de aislamiento, si el niño no quiere asistir a la escuela, si el niño ha dejado de hacer tareas, si su rendimiento escolar ha disminuido. Es sumamente importante que los padres tomen en cuenta todas estas características y no que vayan a arremeter inmediatamente contra el niño, porque eso es lo que hemos visto, que arremeten contra el niño porque descendió en su nivel académico y luego entonces es que se dan cuenta que el niño está siendo víctima de acoso y no de cualquier acoso. Hay que buscar las causas. Así es. Bueno, ustedes pueden llamar 809-683-8790, 809-683-8791, también 809-200-7777. Este es especialmente para las personas del interior y también las personas que están en los vehículos, que están usando el celular. ¿Cuántos casos se dan, Dios mío? También hay que hablar, doctora, y como medio yo lo digo, la dirección de los colegios también, ya el Ministerio de Educación tiene que hacer algo con esto. Sí, debe de existir un plan nacional de educación donde se capacite a aquellos maestros y se le dé un entrenamiento en cuanto a lo que es el hostigamiento en pares. He tenido el privilegio de ir a varias escuelas a hacer este tipo de entrenamientos, pero ha sido desde la propia iniciativa de la institución. Pero deberíamos de tener ya a nivel nacional un plan, porque ya vimos una niña, recuerdo una niña con alguna discapacidad, que fue incluso hasta violada. O sea que yo entiendo que tenemos que ponerle mayor atención, porque si no vamos a crear un país lleno de personas con trastornos mentales. Entonces hay que poner un enfoque ya a nivel de nuestra salud pública, a nivel de los gobiernos, tienen que ponerle y darle mayor importancia. También tenemos que conocer que a nivel legal, internacionalmente pueden haber intervenciones cuando existen este tipo de casos. Ya se ha visto en países latinoamericanos, donde otros, valga la redundancia, países han tenido que intervenir en casos específicos, como el de una jovencita que se suicidó en línea abierta en las redes sociales. Sí, o sea que ya hemos visto muchos de esos casos y hay que intervenirlos realmente. Un niño o una niña burlado podría convertirse en un hombre o una mujer amargado y violenta con el futuro. Sí, como mecanismo de defensa incluso puede convertirse, y es uno de los tips que podemos darle hoy a los maestros. Muchas veces un niño que ha tenido una buena conducta se convierte en agresor y lo que ven es la conducta agresiva del niño. Entonces se les olvida cómo ha sido la trayectoria. Muchas veces una persona que es violenta solamente conoce eso, entonces ¿qué va a dar? Va a dar violencia. Somos lo que hemos aprendido. Realmente es así. ¿Hay mecanismos para detener esto, el bullying? Sí, claro que sí. Hay que tratar a los dos, tanto al hostigado como al hostigador. O sea, eso es un trabajo en equipo, porque como acabamos de decir, es muy probable que el hostigador haya sido víctima de bullying también. O sea que hay que tratar los dos casos. Obviamente el mayor afectado es el hostigado, porque dependiendo de las edades, va a ser el nivel del acosamiento. O sea, vamos a tener niños que regularmente inicia desde los 7 años. A partir de esa edad es cuando comienza la mayor descarga de este tipo de conductas. Entonces tenemos que trabajarlos a los dos. ¿Cómo prevenir?
tenemos que trabajar lo que son las condiciones ambientales de nuestros hijos, obviamente un hogar que sea favorable, donde la violencia no sea lo número uno, sino que existan las correcciones a través del reforzamiento en conductas positivas, eso los ayuda. También las convivencias en el ambiente social, cómo se da, si los maestros practican todo lo que son las buenas conductas, los modales y valores morales, pudiéramos prevenir. También haciendo lo que yo llamo micro psicoeducativas pequeñas, donde las personas tengan conocimientos básicos de lo que es la salud mental y de dónde se deriva toda la conducta de nuestros hijos. Eso es importante y pudiera implementarse desde ya en cualquier escuela. Doctora, hay padres que le dicen a sus hijos, tú no sirves para nada, eres un cero a la izquierda. ¿Esto es parte de un bullying familiar o simplemente ya es un castigo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hasta mental. Es parte. Y te explico que, como decía, mira, hay una parte muy importante que es como el niño va procesando quién es, donde se forma su autoestima, lo que pienso de mí mismo. Entonces, cuando le decimos a una persona de manera constante, tú eres bruto, tú eres tonto, va a llegar un momento que se va a comportar como lo que decimos que es esa persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tener una buena modulación de cuando vamos a hablar con un niño. Como te decía, lo más importante es fortalecer con acciones positivas, reforzadores positivos a nuestros hijos para que entonces comiencen a actuar en esa forma. Tenemos llamadas, tenemos preguntas. Hola, muy buena, estamos con la doctora Katy Giselle Gómez, buena psiquiatra. Dígame usted. Hola. Sí, buenas buenas tardes. Sí, porque tenemos una línea especialmente de celulares, 809-200-7777. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Tenemos con la doctora Katy, ella es psiquiatra. Sí, ella es psiquiatra. ¿Usted tiene alguna pregunta para ella? Ella tiene una pregunta, pero que yo quiero ver a ese señor especial. ¿A quién usted quiere ver? Yo quiero hablar con él especial, que estaba hablando esta mañana. Ah, no, ya lo esta mañana, ahora estamos en la tarde. Lo que pasa es que nosotros, como esta estación, tenemos tantos programas interesantes, usted se quedó ahí, pero siga siempre en sintonía con las 24 horas con nosotros. Tenemos ahora una psiquiatra. Si usted quiere una pregunta en la línea de la psiquiatría, la puede hacer. Muchas gracias a usted. Nosotros tenemos oyentes así que nos siguen por todos los lados. Doctora, tomando esto de los niños, fíjense que hay violencia, hay burlas, pero hay violencia. Hay peleas de niños en los colegios y en las escuelas públicas. Pero se suman también casos más peligrosos, relaciones sexuales entre menores y jovencitos. Pero ahí es donde está la disyuntiva en nuestro modelo educativo. Te cuento que me he documentado un poquito sobre esto y me he dado cuenta de que una de las cosas es que niños con este tipo de problemas y conflictos conductuales graves no pueden ser sacados de las escuelas. No. Pero tampoco tenemos algo que nos indique o les obligue a ellos a seguir un tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra sociedad? Eso es un llamado al Ministerio de Educación. Porque si no podemos sacarlo, entonces tenemos que de una u otra forma llevarlos a tratamiento. La conducta que está en la escuela puede ser el reflejo de lo que está pasando en la casa o de lo que los padres desconocen que sus hijos hacen fuera de la casa. Entonces hay que poner un pare a esto. Y una persona que tiene poder es la institución que comience a documentar las conductas que están teniendo estos jóvenes, porque realmente han sido afectados no solamente ellos, sino todo el resto del grupo en el que están envueltos. Hay una llamada y varias llamadas. Hola, muy buenas. Estamos con la doctora Katy Giselle Gómez, psiquiatra. Esto es el programa Reyes con mucho más variedad. Dígame usted. Sí, muy buenas. Hágala. Sí, cuéntanos. Aproveche.
Muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante y qué bueno que la hagas la pregunta, porque el hostigamiento puede existir a todos los niveles. Mira, como le contaba a Reyes ahorita, sí existen leyes que protejan. Y cuando estamos siendo hostigados, no solamente con bullying, sino que la agresión llega más allá, hay una forma de poner límites. Y cuando tenemos que usar nuestras leyes y la justicia, pues entonces debemos usarla. Ya cuando una persona tiene una afectación psicológica, sí amerita ir a algún tipo de terapia para que esta persona pueda forjarse de algunas habilidades sociales. Habilidades sociales como que aprender a poner límites, que la otra persona entienda que no es un no y que cuando digo sí es sí. Eso es importante. Regularmente este es el problema que se le crea a los niños cuando son adultos. O sea que es muy probable que esta persona que tenga bullying en este momento haya tenido también en su niñez y que por eso no sepa poner límites a una persona y detenerlo. Y recordar también, es importante, que el mundo exterior siempre va a hacer muchas cosas para afectarnos, pero tú decides qué te afecta y qué no. Doctora, recientemente tuvimos aquí una entidad que agrupa a dueños de colegios y hay una preocupación generalizada y estaban pidiéndole precisamente la ayuda al ministerio. Y es que hay niños, hay jovencitos que desafían a los directores, desafían a los profesores, no respetan a nadie, inclusive han ido y van armados. Y yo creo que ahí las cosas se complican mucho más. Así es. Yo entiendo que, y aún así no sé si tienes la información, pero no pueden sacarlos de la escuela. No, eso me decían. Entonces, no por eso es que sacarlo. tenemos que ir ya a un nivel más alto. Sobre todo ese llamado que yo siempre le hago a mis colegas, nosotros tenemos que fomentar esto a nivel de educación para que se entienda que es una gran problemática, porque si no, entonces las escuelas se van a ver forzadas a formar antisociales y vamos a estar llenos de delincuencia, ya que estamos en los adultos, entonces también con los menores vamos a pasar la misma tragedia. Panel lleno, hola, muy buenas, esto es el programa Reyes con mucho más variedad, la doctora invitada, Katy Giselle Gómez, buenas. Hola. Buenas tardes, Reyes, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Hola. ¿y usted? Bien, gracias, doctora, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy llamando a Reyes, quizás no tenga que ver con el tema, pero de una u otra forma sí. Es con respecto a unas jovencitas, se puede decir niñas, adolescentes, que hay en la Máximo Gómez, ahí frente a la plaza que está ahí, en esa intersección, vendiendo unas galletitas, unas palomas, cualquier cosa, unas paletas dulces. ¿Hasta qué cierto punto eso es permitido a unas niñas, adolescentes, digamos 16? Yo le pregunté a una niña el otro día, ¿cuánta edad tú tienes, mija? ¿Por qué tú estás aquí? Me dice como que su madre está enferma y que ella tiene que salir a vender eso. Le digo, pero tú puedes buscar en una casa, fregar, trapear, no sé, que te paguen algo, que no tiene que ser esto. Cuídate porque tú estás expuesta a muchísimas cosas aquí. Y en esta semana vi también una que tal vez como demasiado 10 años, o sea que es demasiado ya. Antes eran los extranjeros haitianos que veíamos, pero ahora son dominicanas, niñas dominicanas que están viendo y nadie hace nada. Gracias. Gracias a usted. Mira, muy interesante. Una preocupación. Tu preocupación, pero debemos reconocer que eso no es nuevo. Tenemos muchos años viendo menores siendo explotados en nuestras calles y ya eso es, vamos a decir, un mal común. Podemos hacerle un llamado a CONANI, que es la institución que se encarga de trabajar con estos niños que son abusados, porque eso es abuso. Eso no solamente es que lo ponen a trabajar, aún trabajaran en una casa es abuso porque son menores de edad, no les corresponde. Entonces no podemos hacer diferencia porque uno sea de una nacionalidad y otro de otro, simple y llanamente son niños y están siendo abusados. Si tienes obviamente la comprobación, como sociedad nosotros podemos hacer la denuncia y colaborar con eso. Hasta ahí es donde llega nuestra responsabilidad. Tenemos que decir que en Grupos Ricas están bien, pero bien interesados en que mamá se lleve una cocina completa. Y es que aún ustedes